Hermanos de la iglesia de Savannah, algunos de Brunswick que están conectados, es un placer nuevamente estar con ustedes en esta mañana y espero que Dios nos bendiga a través de su palabra también. En esta semana hemos estado repasando varios temas. Empezamos con quiero conocerle, después quiero vivirle, quiero apreciarlo, quiero amarlo, quiero obedecerlo. Hoy vamos a hablar de quiero servirle y mañana vamos a hablar de quiero recibirlo. Y el tema de mañana se trata del Espíritu Santo. Mañana, si Dios lo permite, voy a estar en Brunswick, donde por una invitación que me están haciendo los hermanos allí, estaré todo el día, habrá bautismos, predicación, voy a visitar a algunos hermanos también. Me hubiera gustado visitarlos a todos, pero por lo menos algunos hermanos para inspirarlos a seguir adelante en el camino del Señor. Muy bien, hermanos, antes de comenzar, yo quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos nuevamente y nos comuniquemos con nuestro Padre Celestial. Padre eterno, gracias por despertarnos esta mañana. Gracias porque podemos estar aquí para buscarte. Gracias, Señor, también porque tenemos un Dios todopoderoso al cual podemos ir en oración y comunicarnos con el Dios eterno todopoderoso. Y eso sabemos, Padre, que es un privilegio. Venimos a ti en esta mañana para poner nuestras solicitudes de oración, de sanidad y de dirección en tus manos. Tú conoces las necesidades de tu pueblo, Señor. Sabes casos específicos de personas que están esperando el toque de tu mano para que sean levantados, para que sean sanados. Y Señor, nuevamente queremos ponerlo en tus manos. Quiero pedirte que tú me des una mente clara para que el tema de esta mañana, que es un tema aparentemente fácil, pero es difícil, tú nos puedas ayudar y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema de quiero servirle, como decía en la oración, no es un tema fácil, pero sí es un tema muy importante, porque tiene que ver con las motivaciones de nuestro corazón, de nuestra mente. El texto clave de hoy es Efesios 2:6. Por todos murió, para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, es que si Jesús murió por mí, por todos nosotros, nosotros no debemos vivir para nosotros mismos, sino por aquel que murió por nosotros. Él nos ha dado el ejemplo. Él dijo que el verdadero amigo es el que pone su vida, y Jesús la puso por todos nosotros. Así que el motivo que debe haber en nosotros para servir a otras personas debe ser únicamente
el agradecimiento en nuestras vidas por aquel que murió por nosotros, y ese es Cristo Jesús. Yo quiero leer en una forma lenta algo que encontré en un libro, y no quiero equivocarme con esto, porque en el pasado yo también me he equivocado con esta situación. Y mire lo que dice este pastor aquí, en este libro que tiene por título Ansias de su presencia. Aquí lo pongo para que ustedes lo vean. Un libro que fue escrito hace muchos años, ¿verdad? Y él dice de esta manera: servir es una experiencia cristiana que produce mucha satisfacción personal. Cuando se hace con el debido motivo. Cuando hablo de servicio, me refiero a toda clase de ayuda verbal, física o material que se ofrece a una o a varias personas, sin importar quiénes son, y sin esperar de dichas personas ninguna recompensa, pago o gratitud. Simplemente queremos hacer un bien o favor. Cuando yo sirvo desinteresadamente, sirvo a los demás por amor a Cristo, porque es algo que me nace en el corazón, servir a otros. Hermanos, yo no debo esperar nada a cambio de eso. Nada, absolutamente nada. Sirvo porque me nace hacer un servicio, me nace glorificar a Dios con lo que hago. Permítame un momentito aquí. Sigue diciendo él, al hablar del servicio hay que expresarse con mucha cautela y sabiduría, porque en nombre del servicio se han creado enfermedades psicológicas, producto de presiones mentales por aquellos que promueven el servicio cristiano utilizando un lenguaje de presión, produciendo así sentimientos de culpabilidad. La culpabilidad es la reacción natural o emocional que experimentamos cuando sentimos que somos responsables de hacer o no hacer aquello que se nos pide o que según nosotros debemos de hacer. Desafortunadamente, muchos de los que promueven el servicio cristiano usan palabras de control, coacción o manipulación psicológica. Entonces, en lugar de las personas servir a su prójimo o a la iglesia en forma natural y espontánea, lo hacen sintiendo que es una obligación o un deber. En este caso, el servicio se convierte en una carga, una cruz, una tarea agotadora en vez de un motivo de placer. Más adelante, él dice lo siguiente: siendo que Jesús me ha libertado de tantas enfermedades y culpabilidades, ahora siento más gozo y satisfacción en servir a mi Dios y a mi prójimo. Sin duda, en ausencia de Cristo, lo que daña es la ausencia de Cristo lo que daña las obras de servicio que prestamos. O sea, si Cristo no está en nuestra vida, si Cristo no está en nuestro corazón, que debe ser el motivo que me lleve a hacer obras, entonces aquello no sirve de nada. Cuando tengo a Cristo en mi corazón, mi servicio es algo espontáneo y es natural. Mi servicio es una actitud que desarrollo basada en el amor de Cristo Jesús. Hermanos,
quizás yo como pastor en algún tiempo también traté de hacer algunas presiones para conseguir resultados, de que hermanos se movieran al servicio. Pero hermano, he comprendido después con el tiempo que eso no funciona. Y no puedo decir que he tenido gran éxito en poder llevar a los hermanos a los pies de Cristo. Sin embargo, lo único como pastor o como director de obra misionera, como ancianos de la iglesia, lo que nosotros sí deberíamos hacer es de una u otra forma llevar a nuestros hermanos a los pies de Cristo, para que a través de la gratitud ellos no solamente busquen a Cristo, sino también sirvan a Cristo. Yo me acuerdo haber escuchado en Honduras, donde viví y servía en ADRA durante 11 años, a un pastor, no era hondureño él, pero sí fue en la iglesia allí de Tepeyac, iglesia principal, quizás madre de Tegucigalpa, y una de las primeras en Honduras. Y un pastor decir, si esta tarde usted no viene aquí y sale a repartir revistas Centinela, usted no tiene el Espíritu Santo. Realmente eso me horrorizó, porque el Espíritu Santo no se le da por repartir revistas Centinela o prioridades, como se llama hoy día. Hermanos, en esa congregación había un doctor, un médico, que él todos los días, de 6 a 9 de la noche, atendía al público adventista o no adventista en forma gratuita. Hacía operaciones en forma gratuita. Cuando atendía a sus pacientes a esa hora que era gratis, él lo hacía por amor y por servicio, y aún si la persona no tenía medicamento, no tenía para comprar el medicamento, él le daba para el medicamento o le daba el dinero para que fuera a comprar el medicamento. Ese doctor estaba en esa congregación cuando X pastor dijo que a menos que vayan a repartir revistas Centinela, no tienen el Espíritu Santo. Bueno, yo sentí vergüenza ajena, porque ese pastor estaba equivocado. La obra misionera y el servicio a Dios se debe salir de adentro. Es un resultado de estar estrechamente andando con Cristo. Si en esa iglesia había alguien que realmente hacía obra misionera y servicio a los demás, era ese doctor. Y ese doctor jamás usted lo iba a ver tocando puertas, entregando una revista Centinela. Él todos los días, de lunes a viernes, hacía 3 horas de alto nivel de obra misionera, sirviendo a la humanidad. A veces nos equivocamos, hermano. A veces como pastores también nos equivocamos. A veces como líderes en la iglesia también nos equivocamos o se equivocan. El servicio cristiano debe nacer de adentro hacia afuera, no porque me hagan presión del púlpito. Solamente cuando yo entiendo realmente lo que es el ser agradecido a Dios, entonces yo sirvo a Dios de acuerdo a la forma que Él me lo ha revelado. Otra cosa que yo quiero aclarar en esta mañana es que Dios me llama a servirlo de acuerdo a los dones y talentos que Él me ha entregado. Yo no debería decir, hermanos, hoy por la tarde todos
vamos a ir a tal lugar a predicar el evangelio. O vamos a hacer tal y tal cosa. Hermano, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo haga su voluntad y su servicio de acuerdo a los dones y talentos que Él me ha entregado. Por ejemplo, y ahí yo soy culpable también de esto. Hermanos, vamos a dar estudios bíblicos, o vamos a predicar a tal lugar, o vamos a visitar en tal hospital los enfermos, o vamos a esto, o vamos a lo otro. Hermanos, todos en la iglesia no tienen los mismos dones y talentos. Todos no han sido llamados a hacer la misma obra. Entonces, a veces hemos creado en nuestros hermanos un sentimiento de culpa porque no leyeron la Biblia durante todo el año e hicieron el año bíblico. Hoy día, hermanos, yo he cambiado en ese sentido. Yo entiendo que hay hermanos que no son rápidos para leer la Biblia. Y quizás he puesto en años anteriores un peso que no debería haber puesto en ellos. Si tú lees un versículo de la Biblia al día, y si tú no sabes leer, no te preocupes, escucha la Biblia. Hoy hay muchas formas gratuitas aún de escuchar la palabra de Dios. Medita en un versículo. Lee un párrafo. Por lo general es mejor leer un párrafo de la Biblia, 2, 3 versículos, que leer rápidamente 3 capítulos y no aprender nada de eso. Yo tengo culpa de eso. Era un programa de la iglesia y eso estaba mal. El año bíblico, el que lo puede hacer, amén, gloria a Dios por eso. Y el que lo puede hacer sacándole provecho a lo que está leyendo, entiendes lo que lees. El servicio a Dios es de acuerdo a las capacidades que Dios nos ha dado y en lo que Dios nos ha dado. Quizás, hermanos, el servicio que nosotros podemos prestar con el don y talento que Dios nos ha dado y la capacidad que tenemos es ser un diácono, es limpiar en la iglesia los baños, o limpiar el patio, o ser un diácono recogiendo los diezmos en la iglesia, o es la visita misionera, o es, hermanos, simplemente orando. Si ese es el don que Dios te ha dado, de orar por los enfermos, de orar por el pastor, de orar por los líderes de la iglesia, hazlo. Ese es tu don. No te tienes que preocupar de hacer todo lo que todos los demás hacen. Quiero confesarles algo, que cuando estudiaba teología en Puerto Rico, me preocupaba algo muchísimo. Y eso que me preocupaba era que yo me estaba preparando para pastor y supuestamente los pastores cantan. Y los pastores cantan bonito. Y en mis días, en mi tiempo, cuando yo era jovencito, el pastor no solamente cantaba bien, sino que tocaba piano, o tocaba la guitarra. Y hermanos, yo ni toco piano, ni toco guitarra, ni canto. Entonces yo me sentía un poco como desfasado. ¿Por qué? Porque muchos habían creado el estereotipo de que el pastor tiene que cantar, tiene que dirigir cantos, tiene que tocar piano o tocar la guitarra o algún instrumento. Y yo nada de eso hacía. Muchas veces creamos ciertos problemas psicológicos en nuestros hermanos cuando a todos los ponemos en la misma bolsa. Todos tienen que dar estudios bíblicos, todos tienen que predicar, todos tienen que visitar a los enfermos. Todos tienen que hacer esto o aquello. Hermano, no es así. Así que debemos respetar los talentos, dones que Dios ha entregado a cada individuo y la forma como lo ha desarrollado. Y a través de ese don y de ese talento, que ellos lo ejecuten
de la forma que Dios les dice que lo deben hacer. Pero una cosa sí es clara, hermano. Todos, si amamos a Cristo, si estamos conectados con Cristo, debemos servir de alguna manera. Debemos ayudar de alguna manera. Debemos glorificar a Dios de alguna forma a través de ese don, de ese talento, de esa capacidad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Cristo produce en nosotros el placer del servicio. Cristo produce en nosotros eso. Eso sale naturalmente. Cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos conectados con Cristo, cuando nos levantamos y lo primero que hacemos es buscarlo y entregar nuestra vida a Él. Eso del servicio es espontáneo en nosotros. Nace, ese sentimiento nace en forma natural, causado por el amor que sentimos hacia Cristo. Por consiguiente, todo servicio genuino tiene como objetivo la persona de Cristo, que nos ha servido a nosotros primero, entregándose abnegadamente para nuestra salvación y felicidad. Notemos que la vida del servicio de Cristo no estaba dirigida a los seres humanos, sino que Él se complacía en servir para agradar a su Padre. Voy a aclarar esto. Cristo servía a los seres humanos y el fin no era simplemente servir a los seres humanos, sino que complacer al Padre eterno, a su Padre. Juan 8:29 nos dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y qué era lo que le agradaba al Padre? El servicio. Servir a la humanidad. Glorificar su santo y bendito nombre. Entregarse por completo para la humanidad. A nosotros sí nos ha sido difícil servir. Y especialmente servir después que nos ha juzgado mal. Por ejemplo, a Cristo lo acusaron de todo. Lo acusaron de que era producto de adulterio. Le dijeron que las cosas que hacía, las hacía con el poder de Belcebú, del diablo, que el diablo era el que le ayudaba. Pero hermano, Jesús no dejó de hacer el bien porque lo juzgaba mal. Él siguió haciendo el bien. Él siguió glorificando al Padre. Su vida era glorificar al Padre. Él sabía lo que había en la mente de la gente. Dios le trazaba el plan, el Padre le trazaba el plan todos los días de lo que él iba a hacer, porque él y el Padre uno eran. Y él había venido a servir a la humanidad para glorificar al Padre. Él servía al Padre cuando él glorificaba al Padre, cuando nos servía a nosotros. Escuchemos esto, hermano. Cristo es realmente maravilloso. Él aclara la razón de nuestro servicio. Él es el principio y el fin de todo lo que hacemos. Si mantenemos esta realidad en nuestro servicio, no nos desanimaremos, no dejaremos de servir, porque Él es la causa y la motivación de nuestro servicio. Alabado sea nuestro Dios. Voy a leer otro versículo que está en Hebreos 12:2. Dice así, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermanos, nosotros debemos también ver delante de nosotros el regalo de la salvación que Dios nos da. Él nos pide, Dios nos pide, no el pastor, no el director misionero. Dios nos pide que lo glorifiquemos a través del servicio.
glorificando al Padre, teniendo en cuenta que cuando hacemos algo, cuando hacemos la obra misionera, cuando oramos por alguien, cuando realizamos el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, es para la gloria del Padre. Es para la gloria del Padre. Eso nos trae satisfacción también. Pero también es para la gloria del Padre. Y el Padre, como recompensa, como por amor, Él nos va a dar la vida eterna. Y eso es un regalo de Dios. Eso no lo ganamos nosotros por el servicio que hacemos. Nada, absolutamente nada, lo que hay en nosotros nos recomienda para la salvación o nos recomienda para tener un favor de Dios. Absolutamente nada. Recordemos, la salvación es totalmente gratuita. Como decíamos ayer, Jesús más Jesús es igual salvación. Lo único que nosotros debemos hacer es ir a Jesús. Ir a Jesús cada día, todos los días. Y Él va a poner en nosotros la motivación del servicio. No para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Porque estamos tan conectados con Dios que Él produce en nosotros el querer como el hacer, de acuerdo a su santa y divina voluntad. Hoy, hermanos, como nunca antes, necesitamos mantener nuestros ojos concentrados en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Si mantenemos nuestros ojos concentrados en Cristo, entonces la obra de servicio es natural, sale natural. Servimos naturalmente en aquellos dones, talentos o ministerios que Dios ha puesto en nuestras manos. No haciendo lo que Dios no nos ha pedido que hagamos. En Mateo 25, 21 nos dice el Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El servicio tiene su recompensa. ¿Cuál es el propósito de Jesús en esta tierra? Glorificar a su Padre. ¿Cuál es el nuestro? Glorificar al Padre también, a través de la tarea que Él pone en nuestras manos, a través del servicio, glorificar a nuestro Padre Celestial. Y hermanos, no esperemos reconocimiento ni recompensa por nuestro servicio. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos, el servir, lo hacemos, como dije antes, como resultado de estar en Cristo Jesús. Miren, si ustedes han sido bien, como podemos decir, si han analizado bien mis palabras a través de esta semana, ustedes habrán notado que yo uso la palabra reconocimiento en una forma muy especial. Porque Dios es un Dios que nos va a dar la salvación porque Él es amor, no porque nosotros lo merezcamos. La salvación viene de Dios, completamente de Dios. Él nos da una recompensa por amor a Él, porque Él así lo quiere, no porque nosotros la merezcamos. Gloria a Dios por eso. Por salvo sois gracia. Y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Pero ¿debemos hacer la obra misionera? Sí debemos hacerla. ¿Debemos servir a otros? Sí debemos hacerlo. No para ser salvos, pero porque ya somos salvos en Cristo Jesús. La salvación, hermanos, es algo que viene completamente de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos.
Jesús había venido para servir. Y hermanos, miremos esto de Jesús. Él reveló más su misión a través de una toalla y una vasija de agua cuando le lavó los pies a sus discípulos que predicándoles un sermón. Pedro dice, no, Señor, no me lave los pies, ¿cómo vas a hacer esto? Y dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte en el reino de los cielos. Jesús se humilló, hermano, hasta muerte y muerte de cruz. Y antes lo hizo lavándole los pies a sus discípulos. Servicio. La vida de Jesús, toda su vida fue servicio, 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 porque Él quería glorificar al Padre Celestial. Y la motivación que debe haber en nosotros, que nos lleve al servicio, es la gratitud a Dios por lo que Él hizo y por lo que Él hará por nosotros. Jesús, su meta era los servicios que realizaban, y la meta de Jesús era glorificar a su Padre, y por eso Él realizaba los servicios que hizo. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. La obra de Jesús era glorificar a su Padre en esta tierra, sirviendo. El nombre y la gloria de Cristo deben ser también nuestra meta a través de nuestro servicio. Glorificar a Dios en todo lo que hacemos, hermano. Pero quiero decirle algo, y esto es la conclusión del tema de hoy. Nosotros, para poder glorificar a Jesús, a nuestro Padre en nuestra vida, a través de nuestro servicio, solamente lo podemos lograr conectados a Dios. Solamente conectados al Padre, a través de Cristo Jesús, podemos y debemos glorificarlo a través de nuestro servicio. Pero para que ese servicio sea sin egoísmo, sin esperar algo de aquellos a los que servimos, eso debe ser nacido de aquí, porque el Padre a través del Espíritu Santo lo ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, como gratitud por lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. ¿Debemos servir? Sí, debemos servir. ¿En qué debemos servir? En aquello que Dios nos ha dado ya, capacidad, misterio, talento, en lo que Dios nos ha otorgado, en lo que Dios nos ha capacitado. En eso debemos servir. No en lo que me mande la iglesia, no en lo que me mande el pastor, no en lo que por ahí un predicador diga que debemos hacer esto o aquello. Hermanos, solamente de acuerdo a lo que Dios te ha otorgado, las capacidades que Dios te ha dado, en eso sirve. Es posiblemente que tu don sea la música, que sea la predicación, sea el estudio bíblico, sea visitación, sea invitar a gente a la iglesia, sea el visitar a personas en sus hogares, o visitar a enfermos en el hospital, o enfermos en sus casas. Hermano, hay tantos ministerios y hay tantos dones que Dios ha otorgado a sus hijos. Todos tenemos dones, pero debemos ejecutar esos dones motivados por el amor de Cristo, como gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros. Dios nos bendiga en este día y podamos servir porque estamos conectados con Cristo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias, Señor, porque tú nos llamas a servirte. Tú nos llamas a hacer tu voluntad. Tú eres el que pones en nosotros el querer y el hacer de acuerdo a tu voluntad. Pero, Padre, para hacer eso y hacerlo de la forma correcta,
te pedimos que tú nos ayudes a permanecer en ti, que tú nos ayudes a andar de tu mano, a conectarnos contigo. Señor, y que nuestro servicio sea sin una pizca de egoísmo, sino que sea solamente para glorificarte y motivados por todo lo que tú haces por nosotros, motivados por la gratitud de ese sacrificio tan grande y tan precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario, que nos perdonas de todas nuestras faltas y de nuestros pecados y nos ayudas a glorificarte. Padre, ayúdanos a servirte en este día. Ayúdanos a hacer tu santa y divina voluntad. Danos tu Santo Espíritu. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.